Moverse por ese terreno incierto en el que conviven vivos y muertos es siempre un tanto inquietante, porque suceden cosas que no siempre pueden ser explicadas. El documental de hoy va precisamente sobre eso. Lo rodamos íntegramente en Brasil porque en ese país, más que en ningún otro, los espíritus, ya sean de personas fallecidas o de dioses intermediarios, se mezclan con los vivos con más naturalidad que en cualquier otro lugar del mundo. También es un documental que hemos rodado sin prejuicios, sin hacer ningún tipo de crítica y eludiendo en lo posible los comentarios para que ustedes sean los que vean y los que opinen después sobre la veracidad de lo que sucede en esos lugares donde se establece la comunicación entre este plano y el otro. A las afueras de Río de Janeiro rodamos algunas secuencias que tienen que ver con rituales de cementerio, sobre todo esas ofrendas que se colocan los creyentes para buscar los favores de Pombagira o de Nana Buroqué o de cualquier otro orisá del panteón Umbanda o Candomblé. Pero la parte fundamental está rodada en Sorocaba y en Sao Paulo. En Sorocaba sería la parte luminosa, por eso este programa lo titulé Luz y Tinieblas. La parte de la luz sería la que rodamos en un templo, prácticamente una iglesia, construida para que en ella oficie un médium célebre en Brasil, Antonio Gerardo de Padua, que él incorpora a diferentes personajes ya fallecidos para que a través de él realicen curaciones con los enfermos que acuden desde todas partes del país. Será una ceremonia de Umbanda porque la persona, el espíritu que él va a incorporar en este documental es el de un antiguo sacerdote de esa religión. Y todo es luminoso, todo es blanco, los atabales suenan con brío y lo que se produce allí tiene una finalidad exclusiva, que es la de ayudar a los vivos, la de curar a los enfermos. La otra parte, la oscura, la rodamos en un barrio marginal de Sao Paulo. Allí la sangre fue la protagonista. La ceremonia de Candomblé estaba realizada en torno a una figura siniestra, pero muy importante dentro de ese panteón, Exú. Y Exú, en ese tipo de rituales, exige el sacrificio de una cabra o de unas gallinas. Así lo hicimos. Y el resultado de esos rodajes, que insisto, no ha sido objeto de ninguna manipulación más allá de la necesaria para el montaje, lo verán ustedes después. Se trata de documentos auténticos y si esa comunicación entre vivos y muertos es real o no, serán ustedes quienes lo decidan. Brasil es más que cualquier otro de América el país del espiritualismo. Aunque parezca una paradoja, esta tierra sensual, exuberante en toda manifestación de vida, es al mismo tiempo la tierra donde más estrechamente conviven los vivos y los muertos. Como si esa explosión vital que es Brasil generara un ambiente de energía en el que encontraran alimento las almas de los fallecidos, los espíritus de la naturaleza y los dioses de cualquier escala o categoría. Todas las encrucijadas de esta gigantesca nación son escenario propicio para el encuentro entre el mundo de lo tangible y el de los poderes invisibles. Solo es preciso decidir si ese encuentro ha de ser con lo elevado o con lo primitivo,
con la luz o con las tinieblas. Comencemos por acudir a una cita con entidades procedentes del horizonte luminoso. Este es el Templo Universalista Jesús Cristo de Sorocaba, una pequeña ciudad a 100 kilómetros de Sao Paulo. Ha sido abierto un par de meses antes de esta filmación y toda su actividad gira en torno a un hombre, Antonio Gerardo de Padua, uno de los médiums más reputados de Brasil. Su misión no es la simple comunicación con los muertos, sino ser el medio para que dos espíritus, el del Dr. Clayton y el de Benedito da Praia, continúen curando enfermos desde el otro mundo. Antonio, este es el primer hospital espiritual, creo que del mundo. ¿En qué consiste este hospital? O Templo Universalista Jesus Cristo, ele é chamado de o primeiro hospital espiritual do mundo, porque aqui nós abrangemos todas as terapias que se podem imaginar no campo de ação dos espíritos para os necessitados. Nós temos as operações espirituais e, a par delas, um reequilíbrio espiritual para as pessoas. Então é a parte das doenças, da cura das doenças e a parte do reequilíbrio espiritual. Es decir, que los espíritus son los que curan en este hospital. ¿El espíritu o los espíritus de quién? Os espíritos, no caso de um médico holandês, que é o Dr. Clayton, e o benfeitor espiritual Benedito da Praia. Não são eles que curam, na verdade. Eles são uma ponte entre Deus e os homens. ¿Y cómo se efectúa ese aporte, esa posesión, por ejemplo, de Benedito? ¿Cómo actúa? ¿Entra en tu cuerpo o cómo es? Como em todas as mediunidades, existe uma ação do espírito através de um médium para se comunicar com os vivos, os encarnados aqui da Terra. No meu caso, é a incorporação. Os espíritos se manifestam por meu intermédio. Então, o meu espírito sai fora da matéria. E o benfeitor espiritual ocupa provisoriamente, enquanto ele trabalha, o meu corpo físico. O sea, el espíritu de Benedicto ocupa tu cuerpo, tú entras en trance y entonces Benedicto cura. ¿Qué clase de operaciones o qué curaciones? Enquanto o Dr. Clayton, que é o médico holandês, é cirurgião geral, sempre a nível espiritual, porque o Dr. Clayton não corta o corpo. Ele desmaterializa aquele mal que tem ali dentro. O Benedito da Praia, ele faz o mesmo estilo de operação, mas a nível da ortopedia. Coluna, hérnia de disco, joelho, ele cuida dessa parte. Ortopedia también hacéis vosotros. ¿Qué otro tipo de operaciones se hacen aquí? Aqui nós tratamos somente da parte de ortopedia, porque o seu Benedito da Praia trabalha aqui no templo. Já o Dr. Clayton trabalha aqui perto, em Sorocaba mesmo, no sítio Santa Helena. Ele gosta de trabalhar num bosque, numa parte onde existe muita árvore, muita brisa, muita natureza. É lá que ele faz as operações. ¿Quién era Benedicto? ¿Fue un brasileño? ¿Quién fue? Benedito da Praia foi um brasileiro, encarnado aqui no Brasil, no estado da Paraíba, lá no Nordeste. E naquela época ele era um curador capacitado e exímio conhecedor das ervas, dos processos de cura. Uma vez ele voltando ao mundo espiritual, por amor, por caridade, hoje ele volta à Terra por meu intermédio para dar auxílio a quantos busque. Cuando Benedicto, el espíritu de Benedicto penetra en tu cuerpo, ¿tú qué experimentas? ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sientes? A experiência mais maravilhosa que o ser humano pode imaginar. Porque eu, uma vez saindo fora do corpo, eu vislumbro todo o mundo espiritual. Eu vejo o mundo físico e o mundo extrafísico. Essa é uma experiência em que todo ser humano deveria pedir a Deus para um dia passar. Porque ele conhece o mundo espiritual, ele fica conhecendo o mundo espiritual. E o mundo espiritual é uma realidade e uma maravilha de Deus. Vamos a ser testigos de una ceremonia en la que el médium Antonio Gerardo de Padua cederá su cuerpo al espíritu de Benedito da Praia, el curandero umbandista muerto hace 50 años. Y es por él por quien el templo se viste con los atributos de la Umbanda, una de las religiones afroamericanas de Brasil. Esa fue la religión del curandero en este mundo. Y ahora, en sus visitas desde el plano espiritual, gusta del mismo ambiente en que curaba cuando estaba vivo. Vestidos de blanco, como corresponde a oficiantes de Umbanda, y caminando al ritmo de los atabales, entran los ayudantes, los médiums auxiliares.
Algunos también caerán en trance durante la ceremonia y a través de ellos actuarán otros espíritus para curar a los enfermos que aguardan expectantes en los bancos de esta especie de iglesia. Jesús, considerado entre los espiritistas como el espíritu de mayor elevación, símbolo universal de amor y paz, preside con su imagen el templo. Y no es una paradoja que junto a él vibren los atabales de la Umbanda, porque el espiritismo integra cualquier mensaje de cualquier religión, siempre que esté dictado por el amor y el progreso espiritual. Después de los rezos iniciales, Antonio Gerardo se concentrará unos instantes. Va a dejar su sitio a Benedicto da Praia. Va a prestar su cuerpo para que el espíritu del sanador umbandista ayude a los enfermos como lo hacía cuando estaba vivo. La primera señal de que el espíritu se ha incorporado es una especie de tic, pasarse la mano por el pelo. Sea la incorporación del espíritu de Benedicto, o sea un mecanismo puramente psíquico sin intervención de lo trascendente, lo cierto es que a partir de ese momento la personalidad del médium cambió en apariencia. Su nueva forma de hablar y de comportarse fue identificada inmediatamente por los asistentes como las de Benedicto da Praia. Los ayudantes van saludando con muestras de cariño y respeto al recién llegado, quien por su parte parece sentirse como en su propia casa, lo que en muchos sentidos es cierto. Este templo sanatorio fue construido a instancias suyas y cada semana viene del otro mundo para dirigir estas sesiones terapéuticas. Nadie da muestras de escepticismo, no hay el menor indicio de desconfianza. Todos dan por seguro que el que ahora está entre ellos no es ya Antonio Gerardo el médium, sino Benedicto da Praia, muerto hace medio siglo. Un espíritu jovial, expansivo, que departe amigablemente con todos, incluidos nosotros. Certas exposição a raio-x, chapas. Esta radiação atômica, porque certo que eu conheço um só, mas por um a gente tira a base, né? Apesar de que lá na Espanha tem muita cadeia, não tem? Do povo brasileiro e de todos esses companheiros que estão aqui, que trazem do Mientras tanto, varios de los médiums ayudantes ya han caído en trance sin dejar de moverse al son de los atabales. En sus rostros hay aire de ausencia o extrañas muecas cuya razón es imposible adivinar. Están abandonados de sí mismos, prestados a otros espíritus en ese grado de generosidad extrema que es la mediunidad. Si son realmente poseídos o su trance obedece a otras razones, nadie puede decirlo. ¿Quién sabe lo que sucede dentro de cada uno de esos cuerpos vestidos de blanco? Todo es como sería si nuestras cámaras no estuvieran aquí. Y es así porque nada les importa lo que pensemos o lo que ustedes puedan creer. Ninguno de ellos cobra por su trabajo. La construcción y el mantenimiento del templo solo dependen de la familia del médium. A nadie le está prohibida la entrada y a nadie se cobra por participar en estas sesiones. Pero los enfermos no vienen porque se trate de un servicio gratuito. Muchos han llegado desde puntos lejanos del Brasil, incluso de otros países, y lo hacen atraídos por la fama de Benedicto da Praia, por las extraordinarias curaciones de las que han oído hablar. Sin embargo, los métodos que él utiliza no son espectaculares, corresponden a los de un sanador experto en el manejo de energías, con intervenciones en el astral, dentro del campo de lo que, hasta que sepamos más, llamamos mágico. Si acaso, ventosas, masajes locales, infusiones, pero sobre todo la imposición de manos, los pases, las descargas. Nada comprensible para los que observamos sin otros datos que lo que está al alcance de la vista, y que no obstante debe funcionar.
porque muchos de estos pacientes ya han venido otras veces y lo siguen haciendo tras experimentar una ostensible mejoría en enfermedades que llevaban años arrastrando sin alivio, hasta que se pusieron en manos de Benedito da Praia, el curandero muerto que cada semana vuelve al mundo material para seguir curando. Algo que, si es cierto, resulta extraordinario. No todos los días se tiene la oportunidad de conversar con un espíritu. ¿Es Benedito da Praia? Sim, senhor. ¿Quién es Benedito da Praia? Olha, eu vou responder aqui para o João. Ele está me perguntando quem é Benedito da Praia. Benedito da Praia sou eu, um trabalhador já desencarnado. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, venho na Terra com o Geraldo, que é o meu médium. ¿Estás desencarnado? Eu estou desencarnado porque eu não estou na Terra mais, né? Desencarnado Pero- que já... Quer dizer Não, que já passei para a vida espiritual. ¿Y qué hacías cuando vivías en la tierra? Eu morava no estado da Paraíba, no nordeste do Brasil, a terra mais linda do planeta atual. A terra mais linda e melhor do Brasil é a Paraíba, que é a minha terra. Ahora que... Eu era lavrador, meu filho, lá eu era lavrador, fazia plantação. Não tinha cidade naquela época. Tinha cidade, mas eu não era da cidade. Eu era do mato, eu era ligado à orla. Então eu pescava, eu plantava, tinha minha família, graças a Deus. E lá, quando eu completei uma certa idade, desencarnei picado de uma cobra. De lá vim trabalhando. Eu já fazia cura lá, eu era curador, entendia muito de erva, entendia muito das plantas, entendia da cura. De modo... ¿Y por qué haces esto ahora? Por que estou na Terra agora? Não, porque está fazendo agora esse trabalho. Agora? Ah, meu filho, olha, Deus me livre que o senhor desencarne cedo. Mas, se o senhor desencarnar cedo, vai procurar alguma coisa para fazer. Porque aqui no mundo espiritual a gente tem que fazer alguma coisa, senão não progride, fica estacionado, não faz nada, entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Como a minha especialidade, o que eu sei fazer, é curar as pessoas em nome de Deus, agora eu continuo curando pessoas em nome de Deus. Mas não é só na Terra, não. No astral também, no espaço também. Eu continuo curando. ¿Dónde estás cuando no te encuentras encarnado? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar? ¿Dónde? Quando eu não estou vives? incorporado. Sí. Ou eu fico aqui no templo tomando conta, ou então... Deixa eu trazer a mãe Rosa aqui para cá. Ou então eu fico aqui no templo, ou então vou para Paraíba, ou então nas colônias espirituais que tem acima das cidades. Por exemplo, aqui em Sorocaba tem uma colônia espiritual. ¿Encima de la ciudad? Em cima da cidade de Sorocaba. Em cima da cidade de Sorocaba tem uma colônia espiritual. 7 quilômetros acima tem uma colônia espiritual. Ali existe reabilitação dos espíritos sofredor, reabilitação do espírito inveterado, colônia de restabelecimento, colônia de receber os desencarnados que desencarnaram cedo. Pois bem, então tem uma colônia. Acima da cidade do Rio de Janeiro tem Nosso Lar. Tem uma cidade chamada Nosso Lar. Acima do estado de Minas Gerais tem uma colônia chamada Redenção. E daí por diante. ¿Y hay más colonias en todo el mundo? Muito mais colônias em todo o mundo. E muito preocupada do que o ser humano está fazendo nessa fase da Terra. Porque estão destruindo a Terra, devastando as matas, criando a poluição no mundo que não pode fazer uma coisa dessa, queimando tudo, inveterado no sexo, na droga e na safadeza. Entonces, E después na de... roubalheira. Benedito, después de la muerte, ¿existe vida o no existe vida? Se não existisse, eu não estava aqui. Colonias espirituales, trabajos para evolucionar espiritualmente, preocupación por los vivos y por lo que hacemos con el planeta. Quizás sea así, quizás todo esto sea verdad y lo que para los materialistas resulta imposible se produzca en lugares como este con toda naturalidad. Pero no siempre el supuesto contacto con el otro mundo está rodeado de luz. No siempre las entidades invocadas proceden de ese horizonte luminoso. El hombre esconde una parte oscura, cubierta por la débil capa de lo racional. Y cuando se enfrenta a sus sentimientos, cuando la angustia o el deseo le dominan, la frágil barrera se rompe y surge lo mágico que lleva dentro,
la necesidad de llegar a acuerdos con potencias de las sombras a las que no ve, pero cuya realidad intuye. Algo que en Brasil es más evidente que en cualquier otro lugar. Cuando los barcos de esclavos trajeron a América su carga humana, en las bodegas, junto a sudaneses y bantúes, venían otros pasajeros invisibles. Los viejos dioses africanos, los espíritus temibles o benévolos de las religiones animistas negras que pronto se extendieron por todo el continente, mezclándose con las figuras del panteón católico en un sincretismo que aún perdura. De esas religiones primitivas derivó el catimbó, el xangó, el candomblé, la umbanda, y aquellos espíritus llegados de otro continente se instalaron en Brasil sin perder un ápice de su fuerza. Y ahí siguen, recibiendo las peticiones de sus fieles, acudiendo cada noche a las tapias de cualquier cementerio, atraídos por las ofrendas de aquellos que demandan sus favores. Pero hay otros lugares en los que entrar en contacto con los poderosos orixás. Lugares de encuentro con el mundo de los espíritus en los que el ritual es más estricto y las ofrendas requieren el olor acre de la sangre. Y para filmar uno de esos rituales, fuimos a las afueras de Sao Paulo, al terreiro de un babalorixá de candomblé llamado Carlos de Oya. Como muchos de los negros que viven en América, Carlos de Oya no solo no oculta sus raíces africanas, sino que exhibe orgullosamente ropas y adornos que le identifiquen con el continente negro, en el que probablemente nunca ha estado. Él es un babalorixá, un oficiante de candomblé, la más africana de las macumbas brasileñas. Según él, la más fuerte, en la que se movilizan más energías y en la que los sacrificios sangrientos son parte importante. A Umbanda, olha, toda a obrigação, você vai dar uma comida, uma festa a um santo. 7 dias antes você faz o sacrifício ao escravo daquele santo, porque todo orixá de candomblé carrega um escravo. Então, antes de você fazer qualquer festa, qualquer oferenda, qualquer orixá, você tem que fazer um sacrifício a um Exu, que o Exu esteja correspondendo, que seja escravo daquele santo. Porque senão, se você não fazer a matança, aquele ritual de preceito bonito ao Exu, ele não deixa que o orixá tenha paz, que o orixá passe até o dia da festa a vir receber a oferenda que tem que receber. Contemplados así, desde el espacio amable de la propia casa, todos los elementos incorporados al terreiro, el lugar de encuentro entre hombres y espíritus, parecen simples objetos, ingenuos cachivaches para el decorado de una mala película, pero son fetiches, despertadores de sentimientos, son tan auténticos como la intención de los que creen y viven en esta religión, referencias para la fe de los creyentes, tan merecedoras de consideración como las que puedan encontrarse en un templo de cualquier otra religión. No es una ceremonia amable esta a la que vamos a asistir. El babalorixá ha exigido el sacrificio de un cabrito y 4 gallinas, porque se trata de invocar a Exú, el que abre la puerta al mundo de los espíritus, pero en su advocación más poderosa y más siniestra. Y eso requiere derramamiento de sangre. Una maltratada puerta pintada de rojo cierra el santuario de Exú a las miradas profanas, porque en esta, como en cualquier religión, hay reductos a los que solo el oficiante tiene acceso, como hay secretos que solo el iniciado conoce. Secretos que hoy desvelarán en parte nuestras cámaras. Nada ingrato en esta pequeña caseta de madera estremecida puntualmente por el paso del tren. Puestos a encontrar una figura del panteón católico que sirva para representar la función de Exú, el candomblé no encontró otra mejor que la del propio Satanás andrógino, con pechos femeninos, como el Baphomet de los templarios. El rojo y el negro son los colores de Exú,
Sus instrumentos, el hierro con forma punzante o cortante, cuchillos, tridentes, clavos. Junto a ellos las ofrendas, aguardiente de caña, champán, cigarrillos, pasta de mandioca, todo acumulado como un sórdido bazar en el reducido espacio del santuario donde se hará el sacrificio. Ya los atabales han iniciado con su seco sonido la ceremonia. Los participantes cantan y danzan en honor de Exú, reconociendo su poder, solicitando la aceptación del sacrificio y que, una vez derramada la sangre, acuda y se manifieste. Aunque sea otro el ambiente y otras las vestiduras, estamos asistiendo a un rito milenario, común a todas las religiones primitivas, la preparación de una ofrenda de sangre. Esa sangre a la que eran tan aficionados los viejos dioses, desde el bíblico Yahvé hasta el mexica Huitzilopochtli. Y así, el líquido vital, rojo y espeso, es derramado en el pequeño santuario entre balidos, cacareos, salmodias y golpes de tambor. Nunca hasta este momento se ha filmado el sacrificio dentro de un santuario de Exú. Es la primera vez que unas cámaras violan el secreto. Y acaso sea ese el único mérito de estas imágenes, porque luces, objetivo y micrófono no tuvieron otro lugar que el que quedaba en este pequeño antro donde apenas cabían los hierofantes y sus víctimas. Para bien o para mal, aquí están, con todo su torpe dramatismo, con toda su primitiva brutalidad, las imágenes de una ceremonia hasta hoy secreta en honor de un dios africano vestido con atributos satánicos. Eze soro soro pa o, eze soro soro pa, eze soro pa o, eze soro pa o, eze soro pa o, eze soro pa. Dicen que las ofrendas de alimentos en torno a las que danzaron después del sacrificio sirven para que las energías movilizadas no tengan mal destino y las entidades atraídas por la sangre no causaran muerte entre los que allí estábamos. Quizás por nuestra ignorancia no dimos demasiado crédito a tan siniestras amenazas, pero lo cierto es que nos sentíamos incómodos y todos los que formamos el equipo estábamos deseando que aquello terminase. Habíamos visto otras ceremonias, otros trances y otras posesiones, pero aquella mujer de risa absurda, en la que según dijeron se había incorporado Pombayira, la concubina de Exú, nos resultaba especialmente desagradable. Incluso el propio Avalonizá, mitad maestro de ceremonias, mitad sacerdote, se nos antojaba grotesco con su disfraz de guardarropía y el ojo atento al objetivo de la cámara. Y los mismos comparsas, con su aire disciplinado y cansino, nos parecían malos actores representando un papel en el que no creían. Sin embargo, debajo de aquella apariencia, y a pesar de nuestro distanciador escepticismo, intuimos que al apagar nuestros focos, las tinieblas
serían allí más espesas que de ordinario y ese lugar el menos propicio para encontrar descanso. Yes.